contarte que había una vez una mujer, una mamá, iba a preparar la cena de sus hijos y fue a la cocina, tomó su tazón para hacer unas arepas y empezó a poner los ingredientes, y el primer ingrediente que colocó en aquel tazón fue la sal. Cogió la sal y puso una pizca de sal allí, y de repente se acordó que tenía que hacer algo y se fue a la cocina a otro lugar de la casa. Así somos las mamás, amén. De repente hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos esa capacidad. Y viene su niña pequeña a la cocina porque se antojó de tomar cereal. Entonces vio el tazón ya listo en el mesón y dijo: no, fabuloso, ya que está un tazón para hacerme el cereal. Cogió la leche, la echó en el tazón, tomó el cereal también y lo echó allí, y se sienta al frente del televisor a comerse, a deleitarse con su cereal. Cuando se mete el primer bocado de ese cereal en la boca, lo primero que hace esa niña es guácala, vomita todo eso, porque ella estaba esperando el sabor tan agradable del dulce, cuando de repente se encuentra que su primer bocado fue algo salado, fue algo que no esperaba. Y esa es una particularidad que tiene la sal. La sal, todo lo que toca, sala. Y con Dios pasa lo mismo. Todo lo que Dios toca, sana, salva, liberta, bendice, restaura, prospera. Alguien que diga amén a eso. Todo lo que Dios toca, tiene que ocurrir algo sobrenatural. Todo lo que Dios toca, liberta. Todo lo que Dios toca, transforma. Todo lo que Dios toca, llena de gozo. Todo lo que Dios toca, llena de vida. Todo lo que Dios toca, inunda de su presencia, de su luz. Esa es la particularidad que tiene también nuestro Dios. Y quizás nos preguntamos: pero Señor, ¿cómo tú me quieres a mí sanar, salvar, bendecir, prosperar? Quizás yo no lo merezco. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es salvar, es sanar, es restaurar, es bendecir, es prosperar, es dar esperanza. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Por eso no podemos conformarnos viviendo fuera del palacio con harapos, cuando podemos sentarnos a la mesa del rey. Por eso no podemos conformarnos con un corazón lleno de amargura, de rencor, de tristeza, de decepción, de fracasos, de traumas del ayer, cuando tenemos un Dios que está dispuesto a llenarnos de su amor y a darnos propósito. Esa es una mañana para recibir el amor de Dios. Es una mañana para recibir el propósito de Dios. Dios tiene una vida para darnos, una vida plena en Él. Dios quiere que vivamos con la satisfacción plena que podemos encontrar solamente en Él. Dios quiere darnos vida nueva. Dígale a alguien esa mañana: Dios quiere darte una vida nueva. Vamos, dígale: hoy es el día que tú vas a recibir esa vida nueva. ¿Cuántos quieren recibir esa vida nueva? ¿Cuántos quieren andar en vida nueva? ¿Cuántos caminan en vida nueva? Un día Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3: Nicodemo, para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y este hombre Nicodemo le dice a Jesús: pero ven acá, o sea, ¿cómo es posible que ya yo siendo viejo vuelva a nacer de nuevo? O sea, eso no me cabe en la cabeza. ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿Cómo es posible eso? Y quiero que nos detengamos en un momento en esa pregunta de Nicodemo: ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? Y piensa por un momento, cuando hay un nacimiento pues de un bebé, piensa en ese momento. Y piensa en tu nacimiento también, aunque creo que no podemos recordar mucho, pero algo de lo que te vaya a preguntar sé que me vas a poder responder. ¿Qué hicimos para nacer? ¿Qué hicimos para nacer? Nada. No hicimos nada. Todo el trabajo lo hizo la mamá. Dicen amén las mamás, por Dios, apóyenme. Amén, todo el trabajo lo hicimos nosotras. Nosotras fuimos las que sufrimos. Nosotras fuimos las que empujamos. Decimos: barra, vamos, pelado, sal, tú puedes. Nosotras fuimos las que hicimos el esfuerzo, la que gritamos, la que sudamos. Nosotros hicimos todo para que ese bebé naciera. Así pasa con el segundo nacimiento. Así pasa cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Jesús es el que hace todo. Nosotros no hacemos nada. Él es el que hizo el sacrificio en la cruz. Él es el que hizo el esfuerzo. Él es el que llevó todo el dolor. Eso mismo pasa cuando nacemos de nuevo. Otra persona, Dios provee para que nosotros podamos nacer. Así como en el primer nacimiento, así ocurre en el segundo nacimiento. Ninguno de nosotros, cuando nació la primera vez,
para vida terrenal, se puso a decir, bueno, permiso, aquí voy yo, déme paso, ábreme paso, voy a salir de acá. Nadie hizo eso nunca. Y tampoco en el segundo nacimiento. Nacimos por la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Nacimos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, cuando nacimos la primera vez teníamos extremidades nuevas, íbamos a estrenar tronco, cabeza, ojos, nariz. Todo eso sucedió en el primer nacimiento, estrenamos todo. Todo era nuevo. Cuando uno ve un bebé y dice, ay, qué hermoso. Mire, para los papás no hay bebé feo. Todos los hijos de nosotros son bellos y son lindos, siempre. En el segundo nacimiento, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo fuerte, nueva criatura es. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el Señor dice, si estás en Cristo, si estás en mí, hay algo que sucede en ti, y es que eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Entonces, estrenamos mente y tenemos una mente nueva, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Somos nuevas criaturas y tenemos unas nuevas manos, porque tenemos ahora manos para servir, para bendecir, para imponerlas sobre los enfermos y que sean sanos, amén. Tenemos unas nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Tenemos nuevos pies, porque estos pies que antes perseguían el mal, la maldad y el pecado, ahora siguen a Cristo Jesús. Tenemos un nuevo corazón. Él nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un corazón limpio. Tenemos nuevas cosas porque hemos nacido de nuevo. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. El salmista David, cuando vio que había pecado y había adulterado, en el Salmo 51, ese hombre hace una oración al Señor. Y en el versículo 10, de manera muy puntual, él le pide algo a Dios y le dice, Señor, ¿sabes? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que había fallado y necesitaba que Dios creara en él ese corazón limpio y que en él se renovara un espíritu recto. Pero me impresiona porque después, más adelante, en el Salmo 119, él sigue hablando del corazón y habla del corazón y le dice al Señor, Dios mío, examina mi corazón y conócelo, Dios. Conoce mis pensamientos y pruébalo, Señor. Y si tú ves que hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Pero antes de escribir el Salmo 51 y antes de escribir el Salmo 119, él escribe algo en el Salmo 19. Y en ese Salmo 19 me impacta lo que escribe, porque creo que ninguno de nosotros sería capaz de orar de esa manera. Bueno, yo no sería capaz de orar así. Él ora en el Salmo 19 y le dice al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Diga conmigo, wow. Él está diciendo al Señor, si yo tengo pecados que me son ocultos, es decir, que si yo he normalizado mi vida, yo me he adaptado a vivir de ciertas circunstancias, de cierto modo, pero eso a ti no te agrada. Pero ya yo no lo veo como pecado, porque me he acostumbrado tanto a hacerlo que para mí ya no es pecado. Mira, para el mentiroso mentir ya no es mentira, ni es pecado, porque se acostumbró a vivir así. Ya no ve la falta, sencillamente porque ya hace parte de su estilo de vida. Y David lo que le está diciendo, Señor, mira, líbrame de los pecados que me son ocultos. Si yo he normalizado algo en mi vida, Dios, te pido, Señor, que me libres de eso. David le está diciendo al Señor, yo quiero todo nuevo en mi vida. Yo quiero un corazón limpio, yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero que un espíritu recto esté dentro de mí, Señor. Yo quiero todo nuevo en mi vida. Yo no quiero nada del viejo hombre. Yo no quiero nada de maña. Yo no quiero nada de mentira. Yo no quiero nada de engaño. Yo no quiero nada que te desagrade a ti en mi vida, Señor. Examíname, pruébame, Dios. Y si tú ves que en mí hay un camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Yo creo que aquí hay personas que deben levantar la mano y le pueden decir al Señor, Señor, examina mi corazón. Vamos, dile al Señor, prueba mis pensamientos y conóceme. Y si tú ves que en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Pero también te pido, dile al Señor, que me libre, Dios, de los pecados que me son ocultos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si es necesario, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alguien que diga amén a eso en esa mañana. El salmista ora de esta manera. Y cuando yo veo
su arrepentimiento y la necesidad que tiene de que Dios haga en él algo nuevo. Quiere ser una nueva persona. Recuerdo a Eva. ¿Te podrás imaginar a Eva cuando pecó? ¿Puedes imaginarte lo que Eva sentía cuando desobedeció al Señor? Por ella los echaron del paraíso. ¿Puedes imaginarte el sentimiento de culpa de esta mujer? ¿Cómo pudo esta mujer sentirse por haber desobedecido y por haber pecado? Imagínate el sentimiento de Eva, porque todo el mundo dice: ay, Eva, por tu culpa es que nosotros estamos así, estuviéramos allá en el paraíso. Pero imagínate esta mujer cómo se habrá sentido por haber pecado. La condición, su tristeza, su amargura, la decepción de ella misma. ¿Por qué lo hice? ¿Cuántas veces Eva quizás se reprochó por haber escuchado a la serpiente, por hablar con quien no tenía que hablar, por acceder a hacer cosas que ella sabía que no debía hacer, pero las hizo porque le plació en el momento? ¿Cuántas veces se reprochó a ella misma? ¿Cuántas veces ella misma se culpó en la condición en que estaban, fueran del Edén, trabajando, pasando necesidades, luchando por sobrevivir día a día, cuando estaban tan bien, cuando lo tenía todo? ¿Cuántas personas han hecho un mal negocio, una mala decisión, una mala inversión y su vida financiera ha cambiado para toda la familia, no solamente para ellos, y han llegado a la quiebra? ¿Cuántas personas han tomado una mala decisión en su vida y ha afectado a muchos? ¿Y cómo se puede llegar a una persona en esa condición a sentir llena de decepción, de frustración? Hay personas que llegan a suicidarse por sentirse de esta manera. Y Eva está fuera del Edén, quizás con esos sentimientos encontrados y muchas preguntas: Señor, ¿y si no lo hubiera hecho? Mi vida no estaría así, estuviera mejor. Dios, y ahora quizás Eva estaba tan consumida en su tristeza por lo que había pasado, que así se acostumbró a vivir, cuando de repente, el mismo día, pierde a los 2 hijos. Caín mata a Abel y Abel huye. El mismo día pierde a los 2. Es que no pierde a uno, pierde a los 2. Dios nos guarde a las que no hemos vivido esa experiencia de perder un hijo. Pero debe ser lo más horrible del mundo. Y no tan solo perderlo, sino saber que el otro te lo mató. Eso debe ser una locura, por Dios. Como madre, Eva, ¿cómo se pudo haber sentido? Imagino a esta mujer diciendo: eso fue por culpa mía. Porque es que si yo no hubiera desobedecido, no hubiera hecho lo que hice en el Edén, esto no me estuviera pasando ahora. Y cargaba un sentimiento de culpa del pasado impresionante. Me imagino a esta mujer diciendo: ya yo no voy a ser feliz, no voy a ser perdonada, ni merezco el perdón de Dios. Todo esto que estoy viviendo es el castigo de Dios por toda la desobediencia que tuve en mi vida. Y me imagino a Eva martirizándose, dándose golpes de pecho, viviendo una vida desdichada. Y no me quiero imaginar el pobre Adán al lado de ella, ¿oíste? Porque no hay nada más feo en la vida que vivir con una mujer llena de amargura, de dolor, de tristeza, de decepción. El proverbista Salomón expresa y dice: mejor es vivir en un rinconcito, mira, del tejado, allá arriba con tremendo sol, que vivir en un palacio, en casa espaciosa, con mujer rencillosa. Es que nosotras nos conocemos y sabemos qué joyitas somos. Por eso es importante que mantengamos siempre en oración con el Espíritu de Dios, alineadas al propósito de Dios, para vivir, hablar y hacer conforme Dios quiere que seamos esas ayudas idóneas. Amén. Necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Qué podía pensar Eva en su situación? Y quizás en tu vida has vivido situaciones no tan similares a las de Eva, pero sí situaciones que te han marcado hasta el día de hoy, y tú mismo has sacado tus propias conclusiones de tu futuro por lo que estás viviendo o por lo que viviste. Pero yo te quiero decir en esta mañana que aunque Eva pensaba así de ella misma, los planes de Dios y los pensamientos de Dios eran diferentes para con ella. Aleluya. Tú no me estás entendiendo. El salmista David dijo: aunque yo esté afligido y esté necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Señor, no te tardes. Cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, yo te quiero decir en esta mañana que Dios piensa en ti, y piensa en ti para bien. Así como un día Dios pensaba en Eva y miraba a Eva el sufrimiento y el dolor, Dios vino en gran misericordia para con esta mujer a cambiarle el destino.
Porque la Biblia dice que Eva salió embarazada por tercera vez. Y al salir embarazada por tercera vez tuvo un niño y le puso por nombre Set, que significa sustitución. Esto quiere decir que Dios, escúchame bien, quiero que recibas esta palabra, está dispuesto a sustituir tu dolor en alegría, tu lamento en danza, tu llanto en gozo. Él está dispuesto a sustituir todo aquello que te haya pasado por el bien suyo sobre tu vida, por su bendición sobre tu vida. Dios está dispuesto a darte una vida nueva en Cristo Jesús. ¿La recibes en esa mañana, esa vida nueva? ¿Puedes creer que hay una vida nueva para ti? ¿Puedes creer que hay esperanza para ti? ¿Puedes creer que vale la pena soñar para ti? ¿Puedes creer que en Dios se vale la pena los sueños? Se vale la pena soñar porque en Él los sueños se hacen realidad. ¿Puedes creer en eso en tu vida? ¿Puedes creer que para ti está puesto el bien de Dios? ¿Puedes creerlo? Quizás Eva nunca lo pensó, pero Dios pensó en ella para bien. Vamos, toque a alguien en esta mañana y dígale: Dios piensa en ti para tu bien. Los pensamientos de Dios para ti, dígale, son para bien. Dios tiene planes de bien con nosotros. Dios tiene planes de bien con nosotros. Vamos, toque a alguien con fuerza y dígale: Dios tiene planes de bien para ti. Hay esperanza en tu vida. Dios va a hacer que vuelvas a sonreír. Amén. Dios tiene planes de bien. Si lo hizo con Eva, wow, cómo no lo hará con nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que pensamos que lo que recibimos de Dios es por nuestras buenas acciones. Que si tenemos un mal comportamiento y una vida desordenada, no vamos a recibir nada de Dios. Que la gracia y la salvación y la nueva vida que recibimos de Dios es porque nos portamos bien, es porque no le hacemos daño a nadie, es porque yo tengo una vida normal, es porque sencillamente yo ayudo a los que están necesitados. Y yo quiero decirte que ni la gracia, ni la salvación, ni la vida nueva que recibimos de Dios depende de nosotros, depende enteramente de Jesucristo. No depende de nuestros actos, no depende de nuestros comportamientos, no depende de qué bien nos portemos. Porque por mucho que nos portemos bien, no alcanzaríamos el cielo. Y no te estoy diciendo que no tienes que portarte bien. Lo que te trato de decir es que el portarte bien no te da la salvación. El hacer buenas obras no te da la gracia. Lo único que te da la salvación, la gracia y la vida nueva fue la obra de Jesucristo que hizo por cada uno de nosotros. No lo que nosotros hagamos. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos. Hechos capítulo 10 habla de un hombre llamado Cornelio. Yo quiero que tú leas esos dos capítulos en casa, Hechos 10 y Hechos 11. Habla de un hombre llamado Cornelio y da unas características de este hombre y dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero además Cornelio era un hombre que le gustaba dar limosnas a la gente, ayudaba a la gente y era un hombre que oraba siempre. Mire cómo la Biblia lo describe: piadoso, temeroso de Dios, le gustaba ayudar a los pobres y además oraba siempre. Pero sucedía algo con Cornelio. A pesar de que no solamente él temía a Dios, sino que la Escritura dice que toda su casa temía a Dios. Un día, este hombre se le aparece un ángel y tiene una visión. Y ese ángel le habla y le dice: mira, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha visto tus oraciones y ha visto tu generosidad para ayudar a la gente. Y a causa de eso, el Señor te da una orden: ve y manda a llamar a Pedro. Y dice Hechos capítulo 11 en el versículo 14: porque Pedro te hablará unas palabras por medio de las cuales tú serás salvo y tu casa será salvo. Escúchame esto que te voy a decir. ¿Quién era Cornelio? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, ayudaba a la gente, era generoso, oraba siempre. Y me estás diciendo, Señor, que Pedro tiene que venir para predicarle para que sea salvo él y su casa, cuando su casa toda temía a Dios. ¿Cómo así? Es que la salvación no es porque tú seas piadoso. Es que la salvación no es porque tú ores todos los días. Es que la salvación no la recibes porque temas a Dios.
Es que por más que tú hagas, no puedes alcanzar la salvación por ti misma, porque la salvación es tan cara que ninguna obra que hagamos en la tierra la puede comprar o la podemos adquirir. Somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que hagamos nosotros. No es por lo que tú hagas, porque por más que te esfuerces, Él no te puede amar más porque Él ya te ama con amor eterno. Y si haces malas cosas, Él no te va a amar menos porque es que Él ya decidió amarte. Es que Dios no es como nosotros, que hoy amamos y mañana decimos ya no te amo, ya no me gustas. Es que Dios no es así, te engordaste, ya no quiero nada contigo. Es que Dios no te salieron arrugas, no. O sea, mejor me busco una niña de 25. Es que Dios no es de esos. Dios decidió amarnos y decidió amarnos eternamente. Y por eso murió en la cruz, porque te ama. Toca al que está a su lado y dígale, Él te ama. Y te ama con amor eterno. Mira, nadie te va a amar como Dios te ama. Él te ama y por eso fue a la cruz. Y por eso están tus huellas aquí en esta cruz. Porque cuando Él fue a la cruz, pensó en ti. Él no pensó en la multitud. Cuando fue a la cruz, Él pensó en cada uno de nosotros, aún en el 2024, para darnos salvación y darnos vida eterna, para que nos alcanzara su gracia, esa gracia que es el favor, la ayuda y el amor de Dios inmerecido. Nos ha alcanzado a cada uno de nosotros porque Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no que en Él crea futuro, no, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer te da la salvación, no las obras. Las obras, mi buen comportamiento, mi buena actitud, son el resultado de mi fe. Porque si he creído en un Dios de misericordia, yo tengo que ser misericordioso. Alguien que dígame a eso. Si yo tengo un Dios bondadoso, yo tengo que hacer bondades con las personas, porque he recibido bondad de Dios para mi vida. Mis obras son el resultado de mi fe. Pero mi fe y creer en Jesús es lo que me hace tener la salvación. Porque todo aquel que en Él cree será salvo. Y el que no cree en el unigénito Hijo de Dios será condenado por su obra en la cruz. Tú y yo hemos recibido salvación y vida eterna. Aplaude a ese buen Dios. Me vi con mi hijo hace unas semanas una película que se llama El último emperador. No sé aquí cuántos se la han podido ver. Nadie. Si se la quieren ver. El último emperador. Y fue un niño que eligieron para ser rey. Y me asombró cómo ese niño lo atendían. Esas personas adultas se desvivían por darle lo mejor. Era impresionante que hasta su popó lo recogían en una taza y se lo olían para ver si el niño estaba bien o mal del estómago, cómo le había sentado la comida. Era una cosa impresionante. O sea, tú ves la película y te asombras de cómo ellos se desbordaban en servirle. Realmente eran sus sirvientes, sus criados en todo sentido de este niño. Unas atenciones, unos lujos, unos privilegios impresionantes que ningún otro niño podía tener. Pero de repente llega su hermanito a visitarlo y el hermanito le hace una pregunta a este niño, y la pregunta que le hace al rey, a su hermano, es: ¿qué pasa si tú te equivocas? ¿Qué pasa si tú haces algo malo? ¿Qué pasa? Y él le dijo: si yo hago algo malo y si yo me equivoco, castigan a otro. Y yo, por Dios. Y eso me llevó a pensar en qué hizo Jesús cuando nosotros hicimos algo malo. ¿Qué hace nuestro rey cuando nosotros pecamos? Porque muchas veces pensamos que si pecamos Dios nos castiga. ¿Cuántos han pensado eso? Y yo te quiero decir en esta mañana que eso no es verdad, que es algo que hemos malinterpretado. Cuando tú pecas, Dios no te castiga. Isaías capítulo 53 dice que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó. A Él se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Isaías 53, 5. Y que su sufrimiento hizo en Él llagas para que tú y yo fuésemos sanos.
el castigo que merecías tú y que merecía yo por pecar, Él lo cargó, Él lo tomó para que nosotros pudiéramos disfrutar de su paz. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos por pecadores. Escúchame esto. Dios no es de los que se levanta hoy y dice, bueno, vamos a ver quién peca hoy. Oye, pero ya vas para allá. No, qué problema contigo. Míralo, ya. Más se demoró en salir el sol que pecando. No, ¿sabes qué? Es que, cabezón, por pecón ahí te va esto. Dios no se va a poner todos los días a ver quién peca y quién no para castigarlo. Ese no es el Dios que nosotros predicamos. Ese no es el Dios que nos ama. Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes que tenemos que vivir? Las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte. No un castigo vivimos, porque Dios no nos quiere castigar por el pecado, porque ya su Hijo llevó el castigo que nosotros merecíamos recibir. Lo que vivimos por pecar son las consecuencias del pecado, y el pecado nos separa de Dios. El pecado trae muerte espiritual. Porque Dios no es tan malo que te está castigando. Imagínate cuántas veces te castiga entonces Dios en el día. Si a veces mentimos hasta aquí y decimos, ¿será que la digo o no la digo? Ya, castigo. Imagínense, la ley decía que no podían, que si un hombre y una mujer eran adúlteros tenían que morir apedreados. ¿Y Jesús qué dijo? Solamente con desearla aquí, imagínense, solamente con abrir las redes sociales ya pecaste, mijo. Solamente con desearla en la mente ya adulteraste. Imagínense eso. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos tendría que castigar en el día? Por Dios. No es así. Ahora, este emperador, si él se equivocaba, si él hacía algo malo, castigaban a otro. Quiero decirte que hizo nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús estaba en esa cruz, al lado de él había un ladrón. Y ese ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira lo que le está diciendo, te reconozco como rey, tú tienes un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú tienes un rey, tú eres un rey. Sálvame, acuérdate de mí. Lo reconoció como su Salvador y como su rey, como su Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le responde a este hombre? De cierto te digo que hoy mismo, no mañana, ni a un rato, no, es que esto se trata de ya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ven acá, o sea, ¿cómo así? Tremendo hombre, ladrón. O sea, ¿cómo le vas a decir, Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Por Dios. ¿Sabes qué pasó en ese momento de la cruz? Cuando Jesús está en la cruz, hubo un intercambio. Él tomó los malos pensamientos de ese ladrón. Él tomó su pecado, sus robos, su avaricia, su codicia, su engaño. Jesús lo tomó y todo ese pecado de ese hombre cubrió a Jesús. Jesús lo cubrió ese pecado. Y al pecador, al ladrón, Jesús lo cubrió con su pureza. Entonces dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Aleluya. El que no conoció pecado tomó tu pecado, se hizo pecado. Oh, santo Dios. Con una razón para que fuésemos justificados, aceptos delante de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que ha mostrado, nos ha dado a su Hijo para que recibiéramos la salvación. Somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creer. Vamos, dígale que está a su lado, cree en la vida nueva que Dios te quiere dar a ti. Ahora quiero leerte 2 versículos que quiero que busques, por favor, para terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29. Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. ¿Está conmigo? Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabes qué dice estos versos? Que aunque no tienes que hacer nada para que recibas salvación por ti mismo, porque ya Jesús lo hizo todo, aquí está diciendo que la gracia no nos autoriza para pecar. Que la gracia no es permiso para pecar. Ay, es que si yo creo, Señor, es que si yo me arrepiento, Señor, tú me perdonas. Esto no se trata del que peque, rece y empate. Esto se trata del que cree. Y cuando tú crees en la obra de Cristo Jesús, te rindes ante tanto amor que te arrepientes de tus pecados y decides caminar en vida nueva. No se trata de abusar de la gracia, porque aquí dice que si antes con Moisés el que pecaba enseguida era sentenciado a muerte, ¿cuánto más nos va a pasar a nosotros si pisoteamos la sangre del Cordero de Dios y hacemos afrenta al Espíritu de gracia? Ahora quiero darte otro versículo, léelo por favor en Tito capítulo 2, versículo 11. Y aquí en este verso nos explica qué clase de vida debemos tener nosotros que hemos creído y hemos recibido por gracia la salvación y que andamos en vida nueva. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, ¿está conmigo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Alguien que diga amén a eso. Enseñándonos que, aquí viene, renunciando a la impiedad. Dígale que está a su lado, renuncia a la impiedad. Renunciando a los deseos mundanos. Dígale que está a su lado, renuncia a los deseos mundanos. Vamos, desquítese y diga que no sea tan mundano. Vamos, suéltelo. Ve, mira lo que dice, que renuncies, o sea, eres salvo por gracia, sí. ¿Hiciste algo? No. Así como la mamá hizo todo y Pujó hizo todo, así Cristo hizo todo. Se sacrificó, fue a la cruz, sufrió, todo lo hizo. Así como pasó en tu primer nacimiento, así pasó en el segundo, fue por gracia, Cristo lo hizo todo. Pero eso que hizo Cristo nos enseña a renunciar a la impiedad y a renunciar a los deseos mundanos. ¿Para qué? Vivamos en este siglo, diga conmigo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo tengo que vivir? Sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando el día en que Cristo venga por su iglesia, esperando al amado de nuestra alma. Así debemos vivir todos los días de nuestra vida como si fuera el último. Disfruta la vida que Dios te da, sabiendo que hoy puede venir Cristo por su iglesia. Hoy nos toca el día de partir y vivimos el día de tal manera que disfrutamos nuestra familia, disfrutamos nuestra vida y agradamos al Señor. Hicimos sonreír el corazón del Padre. Amén. La gracia no es garantía para pecar. Cuando Jesús estaba con la mujer, Jesús estaba enseñando, dice la palabra en Juan 8, y vino y le trajeron a él una mujer adúltera. Y le dijeron, Señor, ¿sabes qué? La ley de Moisés dice que lo que ella hizo es para que la apedreemos. Aquí se tiene que morir delante de ti, porque sí dice la ley. Y Jesús empieza a escribir en el piso. Algunos teólogos creen que lo que Jesús empezó a escribir en tierra fueron los pecados de cada uno de ellos. Pero la Biblia no registra eso. Escribió en tierra. Y cada uno, cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno de ellos, cuando empezó Jesús a escribir, ¿qué hicieron? Por aquí que más derecho. Yo como que esta cosa está como pelúa. Yo que me voy de aquí. Todos se fueron, del mayor al menor, todos se fueron. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor, todos se fueron. Y Jesús le dice a esta mujer, ni yo mismo te condeno. Vete, y dígalo fuerte. Vete y perdonada, pero libre. Vete, no te voy a condenar, pero no peques más. Vete, no te voy a condenar, vive una vida nueva. Vete, no vivas más esa vida, porque tengo una nueva vida para ti y para cada uno de nosotros. Hoy el mandato de Jesús para nosotros es, Él nos perdona. Y si no habías caminado en vida nueva, vas a empezar hoy a experimentar caminar en vida nueva.
pero que salgamos de aquí y no pequemos más, sino que vivamos una vida agradable delante de nuestro Señor. Aplaude al Señor fuerte. Ahora, esto no quiere decir que aunque tomemos la decisión de no pecar más, no vamos a pecar. Estamos expuestos. Somos carne y sentimos. Y te aseguro que otra vez nos vamos a caer. ¿Qué pasa con un niño? Ven acá, hijo, por favor, ¿me ayudas? Ven. Imagínense que él es un bebé recién nacido. No sé cómo podrás imaginarte eso, pero por favor ayúdame a predicar. Y que apenas está aprendiendo a caminar. Ahorita te vas a caer cuando yo te diga, ¿oíste? Entonces yo soy su mamá y lo agarro de la mano y le digo, vamos hijo, ven, un pasito y otro pasito y otro pasito. Bien, lo haces bien. Entonces de repente ya veo que como que está caminando bien y de repente él me dice, mamá, me quiero soltar y yo quiero caminar solo. Y se camina. ¿Y qué pasa con los bebés cuando empiezan a caminar? Se caen, se caen. Denle un aplauso a él. Pero nunca nosotros como padres dejamos a nuestros hijos en el piso. ¿Qué padre le ha dicho, pedazo de pelado, jueguen, si para caminar sirve? Es un bebé. Apenas está aprendiendo a caminar. ¿Qué hacemos? Lo cogemos, lo alzamos, lo sobamos y otra vez, mijito, vamos a caminar juntos. Jesús ve eso en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida. Pero me encanta cuando el libro de Isaías dice que ni aún el más torpe se perderá en este camino. Ay, eso lo amé yo. Ni aún el más torpe, ni por bruto que sea, te vas a perder en este camino. Este camino es fácil, solamente seguir a Jesús. Restricciones las ponemos nosotros, que no te pongas falda, que si te pongas, que no te maquille, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Deja que la obra la haga Dios en cada uno de nosotros y deja de estar preocupándote que si el otro hizo, que si no hizo. Bastante tenemos con nuestra vida para estar pendiente de la vida ajena. El bebé se cae, el padre lo levanta. Si nosotros siendo malos hacemos esto con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. En Él está la perfección, en Él no hay equivocación, en Él no hay tropezadero, en Él podemos caminar con libertad. El hecho de que salgas de aquí haciendo un voto con Dios en esta mañana para consagrar tu vida, porque vamos a tomar la cena del Señor, y tropieces, no quiere decir que no has nacido de nuevo. El hecho de que salgas de aquí y vuelvas a caer como un bebé que está apenas caminando en la fe y aprendiendo y otra vez vuelve a resbalarse y vuelve a caer, no quiere decir que no te has convertido. Escúchame esto. Mira lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros. Toca al que está a su lado y dígale, el Señor es paciente contigo, muchacho. ¡Qué paciencia te tiene el Señor! No queriendo, mira, ¿por qué Dios te tiene tanta paciencia? Porque no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos tiene paciencia, nos caemos, nos volvemos a levantar, nos caemos, nos volvemos a levantar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará, aleluya. Él nos tiene paciencia, Él te tiene paciencia. Nos tiene tanta paciencia el Señor que dice que no quiere que ninguno se pierda. Mira al que está a su lado y dígale, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que te vayas para el infierno, sino que todos nos arrepintamos. Él nos tiene paciencia. Mira, Dios cree más en ti que tú mismo en ti. Y cree más en mí que yo misma en mí. Nos tiene más fe a nosotros. Murió Jesús, su Hijo, por nosotros, para que tuviéramos salvación. Él murió creyendo. Esta gente va a creer en mí y va a ser salva. Eso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz. ¿Por qué cree el Señor en nosotros? Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que la obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él ha comenzado una obra en ti y Él quiere perfeccionarla. Termino con eso. El primer nacimiento, que ya todos pasamos por ahí, nadie lo pidió. Nadie dijo, yo quiero nacer. Hey, aquí estoy, yo quiero nacer, soy el siguiente en la lista.
Algunos hasta aquí que estamos aquí hemos dicho algún día, yo para qué nací. Mejor no hubiera nacido. Dolores que me hubiera aguantado. ¿Para qué me tuviste, mamá? Pero el primer nacimiento no fue decisión de nadie. Nadie quiso por voluntad propia venir al mundo. Pero el segundo nacimiento sí es nuestra decisión. Esa es la diferencia. El segundo nacimiento sí es nuestra elección. ¿Y qué tenemos que elegir? ¿Creer o no? Creer en la obra de Jesús. Si crees en Él, Él te da el regalo de tener una vida nueva y de ser una nueva persona. Hay un camino delante de ti que ha escrito el Señor. ¿Quieres recibirlo? Como ese niño que se cae, que necesita otra vez que el papá lo levante del suelo. ¿Será alguien aquí en esta mañana que le quiera decir al Señor, yo quiero que tú tomes mi mano, Señor, nunca la sueltes y me ayudes a caminar en este camino, Señor? Que tu espíritu me guíe a toda verdad. No quiero fallarte, porque creo en ti, porque recibo tu amor, porque recibo la vida nueva que tienes para mí y quiero caminar contigo todos los días de mi vida.